Buenas tardes, buen domingo para todas las personas que nos están viendo, que se están sumando. Un domingo, imagínense, hay que dar tiempo, Antonella, a la gente que llega. Y, Claro. y mientras eso sucede, quizás, bueno, te doy la palabra para que te presentes, te doy la bienvenida también. Capaz primero recordarle a las personas que nos ven por primera vez que estos son los matecitos para la revolución humana, un espacio de conversación con colegas y que generalmente rondamos por temas, obviamente asociados a la salud mental, que es algo que nos interesa mucho en esta cuenta, pero también a temas de profesión, empleabilidad, eh, procesos de reinvención y de reconversión en estas épocas del mundo tan vertiginosas e inciertas. Entonces, bueno, esos son los matecitos. Y capaz lo primero, antes que te presentes, Anto, ¿tenés tu matecito por ahí? Sí, lo tengo por acá. Acá está. Muy bien. Ahí. Mate uruguayo, además. ¿Por Sí. qué hago esta salvedad? Porque, ¿dónde estás vos en este momento, Anto? Bueno, estoy en Estados Unidos, en Washington, D.C. Así que un poco lejos de allá, con 2 horas de diferencia. Acá en invierno, ustedes ya entrando en el calorcito, así que bueno, un poco lejos. Se nota además, ¿no? Que estamos como más desabrigadas una que la otra. ¿Y Sí. conseguís yerba? ¿Ahí conseguís yerba Consigo yerba. Igual cada vez que viene alguien, vienen mis padres o algo, bueno, me traen mis amigas y eso, pero sí, conseguimos. Ya hoy en día sí. Ya el, por el- online el sí. bien más preciado, la yerba porque digamos que Antonella es uruguaya, Sí. por más que está viviendo en Estados Unidos, entonces, bueno, el tema del mate no es algo raro para ti. Te cuento que en otros matecitos que hemos tenido con personas de Costa Rica y de México, tomaban otras bebidas. Sí, yo vi eh, agua dulce, creo, y sí, otras cosas. y agua de hibisco, y de México. Bueno, nosotras tenemos un lenguaje común, que es nuestro matecito, Sí. haciendo honor al nombre del espacio. Entonces, bueno, empecemos entonces a conversar y agradecer a las personas que nos están viendo y que se vayan a ir sumando durante la semana. Y capaz contanos o contame cómo llegó una psicóloga joven uruguaya a Estados Unidos. Bueno, primero te agradezco bueno, que tenemos este espacio para estar charlando un poquito. Y a ver, ¿cómo llegué a Estados Unidos? Para llegar a Estados Unidos tengo que empezar antes, en donde llegué a China. Yo me Bueno, recibí en Uruguay, me recibí de psicóloga y después ya ahí estaba trabajando en el mundo de la educación. Eh, y bueno, y de ahí quería buscar trabajo en Asia y también, bueno, lo que hoy es mi esposo en ese momento también estaba en Asia, estaba en China, así que empiezo a buscar trabajo y encontré un trabajo en una ciudad en China, también en el ámbito educativo. Y bueno, logré encontrar trabajo ahí, dije me mudo y pruebo. Y era un contrato de 2 años, así que me fui para allá por 2 años en una ciudad chiquita, dentro de lo que es China, chiquita, de 8 millones de habitantes, pero bueno, me mudo para ahí. Estuvimos 2 años ahí y después de ahí, por el trabajo de mi esposo, que él trabaja en su embajada, porque no es uruguayo, es dominicano, nos mudamos para Beijing. Así que ahí estuvimos casi 3 años en Beijing y de Beijing nos venimos para Estados Unidos de vuelta por el trabajo de él. Así que ahí es como termino en Estados Unidos, pero fue todo un recorrido de varias ciudades antes de llegar hasta acá. no fue directo el viaje, tuvo como unos pasajes anteriores y que me parece re interesante para conversar sobre eso, porque claro, al hablar de trabajo, de empleo, de la profesión de la psicología, de la educación, como traías vos también, parece tan diferente culturalmente hablando China, que Sí. preguntarte cómo te resultó la inserción profesional allí. Y bueno, eso, cuando yo me voy para allá, ya me fui con trabajo. Yo había aplicado a trabajo desde Uruguay, había tenido todas las entrevistas laborales. Fue un poco, no sé, me la jugué, digamos, en que yo mandé un mail a ese colegio, que era un colegio, en ese momento era el primer colegio internacional que había en esa ciudad. Por internacional digo que, bueno, que hablaban, la idea era que sí, que hablaban inglés en el colegio, además de chino, pero el chino era como el segundo idioma. Entonces, bueno, era el único colegio que yo podía aplicar, porque en los colegios chinos no hablaba chino, así que no podía trabajar ahí. Y bueno, la que me entrevista es la directora, que era una canadiense, y ahí, bueno, tengo las entrevistas con ella, paso a las entrevistas, y de ahí, bueno, me dicen, en agosto del 2016 fue,
venite para China, y ahí empecé. Claro, era totalmente distinto, más allá que era un colegio internacional, muchos de mis colegas eran de Estados Unidos, de Canadá, de algunos otros países. Solo tenía un colega que era chileno, el resto no eran latinos. Claro, era todo un mundo nuevo, todo un mundo distinto. Los niños con los que trabajaba eran chinos, entonces, bueno, yo tenía que ir aprendiendo un poco chino a nivel que ellos hablaban, porque era nada, ir aprendiendo de a poquito. Y bueno, ahí fueron esos primeros 2 años, pero después cuando me mudo, de vuelta a aprender, bueno, cómo busco trabajo en Beijing, en China, en la capital. De vuelta a China, Beijing es un poco más internacional, o sea que había más oportunidades laborales en inglés. Yo ya quería volver a como reinsertarme más enfocado en la psicología. Y bueno, la psicología clínica allá era todo en chino, así que no era opción para mí, así que decidí más meterme en el mundo de recursos humanos. Y bueno, ahí encontré también de vuelta, buscando en diferentes plataformas, en diferentes páginas web, aplicando un montón de trabajos, y hasta que, bueno, que en un trabajo logré también de vuelta hacer todo el proceso de selección y quedé en un trabajo para recursos humanos también en el ámbito educativo para como un colegio británico en Beijing. Qué interesante, qué historia. Es decir, que no te aburriste nunca de 2016 hasta ahora, aburriste, no te aburriste. Y ahí se me ocurre o me nace como la duda de, ¿es apreciada la formación que tenemos en Uruguay, en la universidad en Uruguay? ¿O crees que lo que te ayudó fue el idioma inglés, que lo tenías resuelto? ¿O también se apreciaba en tu currículum la formación previa? Bueno, no, en todos lados me pedían la licenciatura, eso era base. Sí, sin esa licenciatura no hubiera podido tener ninguno de los dos trabajos porque era requisito mínimo como tener una licenciatura. Me ayudaba mucho la parte de psicología por el lado de la educación y como tener esa base y ese fundamento. Así que eso sí fue súper valorado. Y bueno, y el inglés también, sí, el inglés sin el inglés también no hubiera podido porque de vuelta, el chino lo fui aprendiendo medio ahí como por supervivencia. Pero sí, yo me manejaba todo en inglés en todos mis trabajos, así que el inglés fue esencial, el español no lo usé en China nunca, así que sí, era el inglés y esa licenciatura que hice en Uruguay que me sirvió un montón. Y en la primera ciudad, estando esos 2 primeros años en China, hice una maestría con España a distancia, así que eso también me ayudó bastante. Pero bueno, sí, la licenciatura. ¿Y la maestría en qué tema elegiste hacerlo en ese momento? La maestría la hice en antropología, antropología, pero me enfoqué en ansiedad existencial, y comparé como la ansiedad en China y en el Oriente con el Occidente. Así Qué que bueno. ahí me empecé a enfocar en ansiedad, sí. ¿Y qué conclusión sacaste? ¿Somos más ansiosos los occidentales que los orientales o al revés? Bueno, la conclusión fue, lo vivimos completamente distinta, la ansiedad y la ansiedad existencial en sí, que fue lo que estudié. Por lo menos en China y la población con la que yo trabajé no vivía la ansiedad existencial de manera tan catastrófica como capaz que lo vivían la población que estudié del Occidente. Así que sí, tenían otras herramientas para, bueno, cómo veían la vida y cómo la procesaban. Los ayudaba a no tener tanta ansiedad existencial como capaz que nosotros occidentales la sentíamos un poco más. Esa es la imagen que hay de afuera, ¿no? Que son más tranquilos o que meditan o que practican artes marciales donde también incluye la meditación y no sé qué, y los occidentales más corriendo. Y para poder probar además bien la diferencia, te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahí sí que te encontraste con otra versión del manejo o de la gestión de la ansiedad. Pero contame eso, ¿cómo llegaste a Estados Unidos y cómo fue el cambio? Porque, a ver, hubo un primer gran cambio que fue de Uruguay a China, Sí. pero también de China a Estados Unidos porque son países muy distintos. ¿Cómo te fue con eso? Totalmente. Bueno, yo había vivido en Estados Unidos de chica y había vivido en Canadá, entonces dentro de todo no eran tan distintos o tan no familiares. Más o menos los conocía y tengo hermanos en los dos países, así que bueno, eso también me ayudaba un poco. Pero sí que fue un cambio el buscar trabajo, el encontrarme, el volver a hacer amistades, el volver a sentirme como parte de la sociedad, de la ciudad, conocerla y demás. Eso sí fue un cambio rotundo porque, bueno, en China estuve casi 5 años y ya con todo y todo, ya conocía el lugar, me sentía cómoda, ya me ubicaba, tenía mis amigos y demás. Y nos mudamos después de la pandemia, bueno, en el 2021, digamos.
y claro, fue empezar a buscar trabajo de cero, y eso sí, eso fue difícil porque era conocer un mundo laboral completamente diferente, especialmente acá en Washington, D.C., es un mundo muy competitivo, el foco de las personas está en lo laboral, entonces, bueno, era entender eso, era entender, bueno, cuáles eran los requisitos, era muy diferente a China, qué era lo que se pedía, qué era lo que se esperaba. Y bueno, incluso después, empezando a trabajar, también era entender las dinámicas laborales, cómo trabajaban tus colegas, cómo trabajabas con tus jefes, sí, fue todo un aprendizaje por completo, todos estos años trabajando acá, trabajé en 2 ONG diferentes, así que sí, fue entender todo un mundo laboral completamente diferente y para mí bastante complejo, pero sí, fue un cambio rotundo. Antes que me cuentes un poquito como del ambiente laboral y de las ONGs, la manera de buscar trabajo, ¿consideraste que tenía diferencias o de presentar el currículum o de las entrevistas o del proceso en sí? Sí, Diferencias y similitudes que hayas encontrado. Eh, bueno, seguía siendo así por plataformas, por LinkedIn, por páginas en las web. Mucho era, bueno, vos buscar la empresa que querías y aplicar, buscar en la página web de esa empresa y aplicar en esa empresa. Pero sí acá lo que para mí fue un cambio total fue la necesidad de contactos. Era total, todo networking. Vos tenías que tener contactos y que esos contactos sean los que te refieran. Y así fue como conseguí los trabajos a partir de contactos que tenía, bueno, de que ellos me refirieran, no es que ninguno te daba el trabajo, pero sí era que, bueno, ese empujón de decir, bueno, yo la conozco, puedo hacer referencia a esta persona, eso acá fue clave. Sin eso hubiera sido otra cosa, que en China no me pasó. De hecho, en los 2 trabajos que conseguí en China nunca necesité un contacto, y acá sí, acá eso es importantísimo, tener gente que te pueda referir y pueda, bueno, hablar de vos de como profesional y medio como que hasta validarte, por así decirlo. Que son más cuidadosos en el tema, bueno, las referencias que acá en Uruguay también se usan o se tienen en cuenta de alguna manera u otra, pero también como esta cosa de la confianza del Sí, profesional que va a llegar es como algo que le prestan mucha atención. sí, sí, totalmente, totalmente. Y tener esa persona como que te avale y que diga, bueno, sí, esta persona vale la pena, por así decirlo. Sí, eso es súper Y importante. en la misma línea, después que ingresabas al equipo, era fácil entrar porque me da la sensación de, bueno, sí, después también está todo el mundo atento, quién sos o qué tan confiable Sí. sos y capaz que puede costar un poquito más la pertenencia. Bueno, a mí me pasó un poco eso, sí, que la pertenencia acá por lo menos me costó un poco más de lo que me pasó en China, obviamente incluso en Uruguay. Sí, me costó mucho más. Como que en el primer trabajo me costó mucho encontrarme y decir, bueno, acá pertenezco y me siento cómoda. Y después en el segundo trabajo que tuve, sí, con algunas personas era más internacional la organización, así que tenía amigas de Latinoamérica, u otras amigas de acá de Estados Unidos, que bueno, que sí logré llevarme bien y que hoy en día son mis amigas y sigo hablando, incluso después de haber dejado el trabajo, pero me costó un tiempo como llegar a ese punto, y sentirme realmente cómoda, porque bueno, las dinámicas de equipo son totalmente diferentes, hay mucha competencia en general, porque bueno, hay mucha gente que quiere estar en esos puestos y que quiere estar en esta ciudad teniendo esos trabajos, entonces la competencia es enorme y el trabajo en equipo sí está para lograr objetivos, para acompañarse y llegar a la meta que tenemos que llegar, pero también está esa competencia de, bueno, yo tengo que seguir creciendo, o sea que mi amistad o mi compañerismo tiene un límite porque yo tengo que seguir creciendo en mi carrera. Eso Claro, también está. como un estrés permanente, ¿no? Sí. Y el hecho de que fueras migrante y que fueras latina, ¿también te aumentaba ese tema o no? Nunca sentí una diferencia per se por eso, que me lo dijeran o yo me sintiera incómoda por eso específicamente, pero sí, por ejemplo, me pasaba en el primer trabajo bueno, que todas mis colegas eran estadounidenses y bueno, había muchos temas de los que hablaban que yo no pertenecía, no los había vivido, muchas cosas de la cultura de Estados Unidos que por más que yo había vivido de chica, conozco a través de mi familia y demás, no, bueno, no me sentía 100% cómoda, ni entendía, ni me sentía parte, porque bueno, al final y al cabo soy uruguaya, entonces sí, eso me costó un poco, no sentirme totalmente parte, y después en el otro me sentía mucho más cómoda, claro, cuando tenía que ver con colegas, que fueran o latinos o colegas que, bueno, tenían una mirada más internacional, entonces, bueno, la inclusión era otra.
Los temas de las ONG en general, ¿cuáles eran? ¿De en qué se enfocaba cada ONG? Bueno, Sí, la para primera tener una ONG, idea de un profesional de la psicología en qué puede conseguir trabajo en Estados Unidos. sí. Bueno, la primera ONG nos encargábamos de apoyar a mujeres y a niñas, principalmente mujeres que querían continuar sus estudios y le dábamos becas para poder continuar sus estudios acá en Estados Unidos, hacer sus maestrías, doctorados y demás. Entonces, bueno, era todo ese proceso como de becarias y apoyarlas en eso. Y bueno, y toda la selección de, bueno, aplicaban un montón de mujeres, seleccionarlas con panelistas y demás. Para, bueno, darle la beca y que ellas pudieran seguir estudiando y completando maestrías y doctorados y demás. Y la segunda ONG se enfoca en apoyar a personas con y sin discapacidad a través del deporte, principalmente personas con discapacidad a través del deporte, y bueno, y mi enfoque era con los empleados de la organización, que eran personas con y sin discapacidad, en la parte de desarrollo y en la parte de educación dentro de la organización. Qué bueno, qué interesante, porque cómo pudiste, sos un ejemplo vivo de reinvención o de reconversión, obviamente con las herramientas y los recursos que tenés, tanto desde la formación como tuyos personales, pero digo, también hay que ponerle muchas ganas y voluntad eso, ganas, voluntad, motivación. Pero bueno, también me gustaría que nos contaras, que creo que es re importante transmitirle esto a la gente que nos escuche y demás, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? Porque de las ONG hablas como en pasado. Entonces, la profesional de la psicología, hoy, ¿a qué se dedica? Y bueno, a mí siempre, pero desde que tengo uso de razón, siempre me gustó la psicología clínica. A mí me encantaba entender la mente de las personas y los comportamientos. Y bueno, la clínica siempre fue lo que me gustó durante toda la carrera, era lo que me apasionaba. Pero eso, cuando me voy a China, la clínica no era opción. Entonces, bueno, me fui encontrando diferentes lugares. Y cuando vengo para acá también, porque bueno, acá tengo que hacer toda la rivalidad para mi licencia y demás. Entonces, bueno, también medio que lo puse en pausa. Nunca dejé de tener algún que otro paciente a distancia con Uruguay, online y demás. Entonces, bueno, eso siempre como que siguió ahí, pero no era lo que me estaba dedicando 100% mi tiempo. Entonces, bueno, en el 2022 tengo a mi hija Juliana. Cuando nace Juliana, bueno, ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que este trabajo de 9 a 5 y de estar todo el día en esto de relación de dependencia, como hablamos nosotros un montón de veces, me consumía no solo mucho tiempo, sino que, bueno, también me estaba generando un montón de ansiedad, estaba como muy estresada, así que, y también esto, no estaba dedicando mi tiempo a mi vocación y a lo que a mí siempre me gustó y que tanto Creo hablamos. que eso es lo principal. A ver, también la maternidad, obviamente, que a muchas mujeres les cambia los objetivos, el propósito, y bueno, y empiezan a elegir otras formas de vincularse con el trabajo y otros tiempos y demás, ni que hablar, eso es el elemento principal. Pero estoy sacando como conclusión ahora, ahora digo, porque ahora les contamos a la gente cómo nos conocemos, Sí, que claro, que una de las cosas que más te generaba ansiedad muy posiblemente era no estar desarrollando tu vocación más auténtica, el sí, motivo por el cual ingresaste a la facultad, ¿no? Entonces, sí. hasta que no, a veces uno ni se da mucha cuenta de eso, pero sí se da cuenta de que tiene algunos síntomas que no la está haciendo feliz, porque trabajo tenías, en cada país que fuiste conseguiste trabajo con cierta facilidad, pero la ansiedad seguía estando presente, ¿no? Sí, Y ya hacemos un spoiler para las personas de que nos conocemos de antes y después le contamos cómo. Entonces, claro, era eso, necesitaba ejercer la clínica. Ah, sí, genial, me sí, encanta. sí, totalmente, totalmente. Que muchas veces yo lo ponía como eso, lo ponía un poco de costado, tenía algún paciente que otro, pero no era como, bueno, voy a hacer esto 100% y me costó, bueno, contigo hablando meses y meses de decir, bueno, me voy a animar, lo tengo que hacer, es por este lado, camino es por este lado, hasta que, bueno, eso, decidí dejar el trabajo ese de 9 a 5, por diferentes circunstancias, donde, bueno, en el trabajo también cambiaron cosas y dije, bueno, no quiero ir por el lado que me están ofreciendo, voy a cortar acá y voy a empezar mi emprendimiento, mi vocación y mis ganas que viene por el lado de la psicología clínica. Y bueno, me empiezo a enfocar en la ansiedad por eso, por algo, por mi vivencia propia, por decir, bueno, yo tengo ansiedad, yo vivo con la ansiedad, yo sé lo que se siente,
quiero acompañar a las personas desde mi experiencia propia y después, bueno, obviamente desde mi conocimiento profesional y mis estudios. Así que, bueno, acompañar desde ese lugar donde tengo un poco de las dos, de los dos conocimientos, tanto lo del teórico del libro y la experiencia personal. Y bueno, y es por ahí que empiezo ese enfoque y digo, bueno, empiezo por acá, me empiezo a dedicar a esto 100% y le pongo toda mi energía a eso. Quiero decirte que se nota que le estás poniendo toda la energía, porque, a ver, hemos hablado pile veces con otra gente que ha venido invitada acá y con otras personas que oriento, que lo difícil que es luego que uno se decida a dar ese paso del emprender, ¿no? De emprender de su profesión, porque no es un emprendimiento cualquiera, es de lo que estudió. Después hay que tener como mucha disciplina y organización y planificación para decidir qué mostrar en las redes, qué divulgar, y bueno, y a qué público objetivo hablarle. Y quiero decirte que sos una de las mejores que veo, no quiero que nadie se ofenda de mis otras orientadas, en el sentido que se nota que hay una planificación, un pienso, elaboración de productos, determinada periodicidad de publicación de contenidos, que en eso lo hemos hablado con otras compañeras que hemos estado entrevistando acá, otras colegas, de que tenés que tener mucha persistencia, porque las redes son perversa. Si te desapareces un par de días, un par de semanas, un mes, ¿no? Como alguna gente me dice, yo tengo una cuenta, pero hace meses que no publico, bueno, trabajo perdido, ¿no? Entonces, quiero decirte que lo estás haciendo, por lo menos cuando uno mira de afuera, como muy prolijamente y muy profesionalmente, así que felicitaciones por eso. Gracias, gracias. Sí, es todo un mundo nuevo porque, bueno, de redes sí que yo no sabía nada, o sea, no tuve que hacer cursos, tengo una mentora que me ayuda con las redes, sí, porque era todo un mundo nuevo, que eso sí no te lo enseñan en la facultad, que estaría buenísimo tener una materia de eso, pero bueno, no nos lo enseñan, y era todo un mundo que tanto en China como acá, en todos mis trabajos, yo nunca lo había aprendido, porque bueno, no iba por ese lado. Así que bueno, aprendiendo todo eso de esto que vos estás diciendo, esa planificación y qué posteo y qué pongo y qué no pongo y cuándo y demás. Así que bueno, todo eso sí lo tomo como parte del trabajo, así como es atender a un paciente. Bueno, es tener que subir en las redes y tener que pensarlo y hacer el video y hacer el carrusel y demás. Así que sí. Porque es parte del trabajo, yo insisto mucho en esto, ¿no? Sí. Que entendamos los profesionales de la psicología o de los emprendimientos psicosociales, porque yo trabajo no solo con psicólogas, de que es parte del trabajo, que así como estudiamos para una sesión que vamos a tener, o organizamos una agenda, o lo que fuera, bueno, pasar por las redes también es parte del trabajo, ¿no? Una cosa que se va como puntos en común con otras entrevistas que he tenido en este espacio es el tema de la mentoría, en esos temas específicos. Yo sé que hay muchas psicólogas también como especializándose en eso lo han dicho muchas de las personas que han llegado acá. Y después que otro tema que es como el miedito que más hay es esto de mostrar la imagen, ¿no? Esta cosa de uno hablando, que generalmente no nos gusta vernos, ¿no? Nos da como cosita. ¿Cómo estás manejando ese tema? Y bueno, al principio me costaba, era como esta idea de, bueno, subo, pero como subo videos o subo cosas, pero que no aparezca yo hablando, no aparezca mucho, aparezca mi cara, pero no hablo, hasta que dije, bueno, no, tengo que empezar a mostrarme y animarme. Y bueno, y fue como hacerlo y no, sin pensarlo mucho, lo hago. Le puedo pedir a alguien que lo mire el video, después yo intento no mirarlo mucho porque sí, a veces me da vergüenza y digo, no quiero mirarme 100 veces, pero sí, si esto de decirme, bueno, lo hago, no lo voy a pensar 3 veces porque si lo pienso mucho o si empiezo a mirarlo y le veo cada defecto, bueno, no sirve. La idea es transmitir información, ayudar a otras personas, compartir un poco de conocimiento, psicoeducar y demás. Entonces, bueno, el objetivo no es como que intento sacar el foco en si salí bien, si hablé bien, si me equivoqué una palabra, no sé qué, sino en lo que estoy intentando transmitir y lo que estoy intentando decir y enfocarme en eso. Y soltar. Eso a mí, perdón que te corté, sí. Me ayuda un montón también esto de si uno confía en que la información que estás transmitiendo puede ser de utilidad para otra gente, ¿eh? Porque tenés que confiar, tenés que estar convencida de eso. Te sale como más naturalmente, aunque el video no salga tan linda, aunque vos tengas arrugas, no sé. Sí. Porque es como confiar en lo que tenés para transmitir, para divulgar o para psicoeducar, como decís vos, ¿no? Y otro aprendizaje o otra sugerencia puede ser, si todavía no encontraron eso,
quizás no es que lo tengan que dejar de hacer, capaz tienen que mover un poquito más la temática, el área de divulgación, o dicho de otra manera, el público objetivo al cual transmitir, porque a veces tenemos una carrera que es tan amplia antes de hacer una especialización o un posgrado, lo que sea, que claro, podemos hablar de un montón de cosas distintas y a veces nos entreveramos y nos vamos como a dos, tres temas. Yo creo que eso es otra cosa que vos estás haciendo bien, bien interesante y lindo, que te focalizaste en ansiedad, es decir, esta cosa de que sentís que es por ahí que podés dar una mano y que podés aportar a tus pacientes. Sí, fue eso. Creo que eso me ayudó un montón a decir, bueno, una vez que ya tuve el foco, bueno, enfocarme en eso, leer un montón. Acá en el escritorio tengo como, no sé, 10, 15 libros, y que bueno, que me vayan como enriqueciendo y aportando cosas nuevas para ir después transmitiendo y compartiendo en las redes y con mis pacientes también. Pero sí, el tener un foco me ayudó un montón porque, como vos decís, salud mental es muy amplia. La podés encarar por como yo hice desde la educación, después me enfoqué en el empoderamiento de educación de mujeres, después en discapacidad, puede ser tan amplia que bueno, que tener un foco creo que ayuda un montón, especialmente eso, en las redes sociales, donde alguien pueda entrar y saber, bueno, de qué es lo que estás hablando y sea bastante claro y sepa que en tu cuenta va a encontrar información de esto. Quiero decir que también se nota en tus redes, pero siempre lo decimos también porque a veces la gente piensa que prendo el celular y me empiezo a grabar, que implica estudiar, ¿no? Implica estudiar, implica a veces armarse un punteo, hay gente que más organizada se arma un guión, ¿no? Sí. Entonces hay estudio, hay pienso, hay planificación atrás, hay seriedad profesional, ¿no? Entonces aprovecho este momentito para invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo a que vayan a seguir a Antonella a sus redes, no se van a arrepentir porque hay información muy valiosa y de calidad. Y bueno, y que también se animen a contactarte, porque acá voy a contar cómo nos conocemos para que la gente vea que es posible el trabajo a distancia, el trabajo virtual, es posible, es útil y es necesario en estos tiempos. Es decir, que también para que se animen a contactarte quizás y pedirte a ti ya comenzar un proceso o tener una sesión de prueba, lo que sea, ¿no? Bueno, nosotros nos conocemos porque yo te orienté, hice orientación educativa, laboral o profesional contigo, virtual, es decir, que nunca nos vimos en persona. Sí. Vos ya en Estados Unidos, ¿no? Cuando empezamos a hacer sesiones. Sí. Entonces, bueno, a distancia y a mucha distancia, como verán, también teníamos el tema del cambio de hora, entonces había que coordinar esto, bueno, la sesión a tal hora de Uruguay, ¿no? Ahí sí. La perezosa era yo, y sigo siendo que te decía la hora de Uruguay, sacá la cuenta vos, porque además como vos tenés familia en Uruguay, es un cálculo que supongo que te resultará fácil hacer. Sí. Es decir, es posible agendar sesiones virtuales a distancia, los resultados desde mi experiencia son los mismos que cuando uno lo hace en persona, inclusive a veces, siempre digo esto porque lo verifico cada día más, cuando tengo sesiones presenciales que después se convierten en virtuales, empiezo a descubrir otra faceta de las personas que yo digo, y esto no me lo contaste presencial, ¿qué pasó? Es como que la pantalla nos permite como, contra todas las ideas previas, ¿no? Los prejuicios de que hay menos vínculo humano, menos contacto, que puede ser, sí, que demore un poquito más en generarse el vínculo, después que se genera, hasta nos abrimos más y nos animamos a contar otras cosas. No sé cómo está siendo tu experiencia en ese sentido. Sí, exactamente eso que vos decís. Incluso yo me he puesto a leer y hay varios estudios donde están hablando de bueno, con la depresión, con ansiedad y diferentes patologías, sirve un montón esto de decir, bueno, estoy en mi casa, estoy cómoda, bueno, lo hago desde un lugar donde yo pueda estar cómoda, en un horario que me sirva, y no tener que, bueno, también perder ese tiempo de moverte de un lado a otro, que a veces es, no sé, puede servir hasta de excusa, decir, bueno, hoy no voy, hoy no lo hago, tener ese espacio. Ese miedo, ¿no? Ahora que lo estás diciendo, nunca lo había pensado así, si estoy con depresión o con ansiedad o con posibles ataques de pánico, el poder tener una sesión desde mi casa en un espacio cuidado es fundamental. Totalmente, totalmente. Y es una hora o bueno, 45, 50 minutos, 60, pero bueno, estar en tu espacio cómodo, poder hablar sin sentir capaz que a veces esa presión de, bueno, hay una otra persona ahí en el sillón de enfrente y está notando, me está mirando, sacar un poco esas barreras
que así también dan un montón de información. Uno como psicólogo también tener ese presencial la ayuda un montón, pero también esto de la distancia, o bueno, hacerlo online ha servido muchísimo, especialmente después de la pandemia. Se empezó a estudiar mucho de que, bueno, sirve igual, y con muchas patologías y con la salud mental en general se está empezando a comprobar que sirve muchísimo tenerla. Y poder acceder también a profesionales formados que quizás, no digo que en Uruguay no haya, pero a veces tienen una especialidad que en Uruguay no tienen. O sabés qué pasa mucho acá en Uruguay, no sé si escuchaste alguna vez esto, en el interior, que yo tengo muchas amigas conocidas porque yo soy de Tacuarembó, pero tengo también conocidas de amigas en otros departamentos del interior, te dicen eso, ¿no? Como es una ciudad pequeña, no quieren ir a terapia porque el psicólogo o psicóloga conoce a la familia, a los hijos, al marido. Entonces, yo les digo siempre esto, bueno, busquen en otra ciudad de Uruguay o en el exterior, porque dejar de ir a terapia no es una opción hoy en día por el estrés que vivimos, por el mundo loco que nos está tocando post pandemia más. Y además, bueno, justo las personas que ahora estoy recordando a quienes les he dicho esto, lo necesitan, sé que lo necesitan. Entonces, bueno, una muy buena opción, si me estás escuchando vos, que sabés quién sos, Antonella Vilardo, online en Estados Unidos, con mucha formación, experiencia y recorridos, y mundo. Así que una muy buena opción para que todos cuidemos nuestra salud mental, no hay excusas. Sí. También esto de que a veces es la terapia, pero también es la posibilidad de tener como un acompañamiento, que sin salirse del encuadre y demás, pero puede ser, ¿no? Esta cosa de un mensajito de WhatsApp, de un intercambio de audios, o estoy pensando ahora personas que quizás les esté costando mucho arrancar terapia, estoy divagando, ¿no? Pero esta cosa sí. Quizás se pueda empezar medio, no digo con la cámara apagada, pero ir lento, ¿no? Esta cosa de tener la paciencia. Yo creo que los y las psicólogos y psicólogas estamos teniendo como el gran desafío de reinventar también las formas como trabajamos para no dejar nadie afuera en un momento de epidemia de temas relacionados a la salud mental que no podemos desoír más, ¿no? Algo hay que hacer. Totalmente, totalmente. Y creo que esta modalidad online permite ese acceso a más personas, mucho más global, en el idioma casi que vos quieras, la temática específica que vos quieras, algún psicólogo vas a encontrar que te pueda apoyar, y es eso, como que no, cortar un poco con eso de esas barreras que teníamos de distancia, de que es un pueblo chico, de que el idioma no puedo, lo que sea. Hoy en día ya es mucho más accesible, y es eso, es permitir ayudar a cuantas más personas posibles, porque sí que entre la ansiedad, la depresión, la pandemia, las crisis, lo que estamos viviendo a nivel mundial, necesitamos un poco ese acompañamiento y ese apoyo. Y si es una psicóloga uruguaya más, porque todo bien, ¿no? Con que podemos hacerlo globalmente, pero que alguien que entienda la cultura, que entienda la lógica, que podamos hablar de algunos temas en común, hasta la forma de pago me imagino que facilitaría, ¿no? Porque ¿quién no tiene una cuenta en Uruguay o ahí viene, ¿no? Entonces, esto de animarse, que muchas veces las barreras que nos ponemos son más de la mente que reales, así que invito a las personas, a mí todo el tiempo me dicen, me preguntan, ¿no tenés una psicóloga para recomendar o un psicólogo para recomendar para mi madre, para esto, para lo otro? Justo tengo que responderle a alguien que me preguntó algo de eso por mensaje. Entonces creo que es una muy buena opción, sería pensar alguna opción virtual, y bueno, Antonella sería una posibilidad. Más que agradecida por este tiempo, me encanta haberte reencontrado en las redes. Igual. Me acuerdo que era uno de los temas que hablábamos, ¿no? Bueno, animarte a emprender las redes, y a veces uno se termina enterando qué pasó con los procesos cuando te vemos en las redes, ¿no? Claro. Bueno, te escribí cuando te vi, diciendo que quedaba muy contenta de verte activa, emprendiendo, que era una de tus ideas. Bueno, obviamente madre, con tu hija ya creciendo, que contar que transitamos el proceso de orientación en tu embarazo. Todo el embarazo, sí, todo el embarazo estuvimos juntas. He tenido varios embarazos, no míos, sino de personas que he orientado, que se da el embarazo y después que termina, como que hay un doble parto, digamos, como que termina el proceso también. Es como muy interesante, lo estoy pensando ahora que me ha pasado varias veces. Bueno, así que agradecerte tu tiempo, contenta de verte bien, invitar a las personas a que te sigan y bueno, y si tienen ganas que contraten tus servicios. Y bueno, dejarte a vos un espacio para las palabras finales para despedirte.
No, te agradezco un montón, me encantó volver a charlar contigo, gracias por este espacio y esta charla que tuvimos un ratito, y sí, el que me quiera escribir o preguntarme lo que sea, bienvenido sea, así que gracias, me encantó charlar un rato contigo. Y nos seguimos viendo en las redes. Supuesto, Te voy a seguir leyendo y aprendiendo de ti. me encanta, y yo de vos. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron y nos escucharon este domingo y los demás días. Y bueno, nos vemos el domingo que viene en otro matecito para la revolución humana. Un abrazo a todos. Chau, Anto, y chau a todos y todas. Chau, Hasta chau. pronto.